mejores destinos, pautas de amor para la humanidad. ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Qué dirán esos hombres tan desesperados? ¿Qué dirán sus matrimonios acabados? O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor, esforzados. Hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, de valor. Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias a Dios, hoy es el día que hizo el Señor para este programa, para platicar con Él. Y gracias a Dios por este programa, gracias a Dios por todo lo que nuestros hermanos aquí hacen, por este espacio tan importante para la vida del hombre, para la vida del cristiano. Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes y gracias por este momento tan especial en el cual podemos hacer, como dice su programa, platicar con Dios, platicar, expresar entender lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas y poderlo aplicar diariamente a nuestras vidas. El día de hoy vamos a tener una plática con Dios acerca de los consejos que un padre puede dar a un hijo ya en los días en el cual tiene que partir. Entonces ese va a ser el tema de hoy, los últimos buenos consejos de un buen padre, ¿verdad? Queremos ver la cita, va a ser en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, 2 del 1 al 4. Primer libro de Reyes 2 del 1 al 4. Sin antes, ¿verdad?, hacer la oración en el cual podamos nosotros pedir a Dios sabiduría, pedir a Dios un espacio de tranquilidad, un espacio en el cual estemos concentrados en lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Yo les pido y les ruego que inclinemos nuestro rostro y oremos.
Bendito Señor, te agradecemos la oportunidad que nos das de poder abrir tu palabra, Señor mío, y poderla escudriñar, escuchar, y sobre todo, Señor mío, que tú limpies nuestro corazón, que limpies nuestra mente para que podamos percibirla, aceptarla de buena forma y en su totalidad, Señor mío. Te pedimos y te rogamos que nos bendigas en este momento y sobre todo a mí, Señor mío, bendice mi vida, que mi boca solamente hable lo que tú quieres decir, Señor mío, a cada uno de nosotros. Gracias te damos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, pues esto de los consejos, pues es importante. Siempre normalmente los consejos, dicen, vienen de los viejos. Los consejos, así se piensa, así se cree, ¿verdad? Que un consejo normalmente viene de alguien de edad avanzada, porque es alguien que ya vivió. Hoy vamos a ver, ¿verdad? Este es el manual de un buen padre. Si usted quiere ser un buen padre, ¿verdad? Este es el manual que usted necesita para ser un buen padre. Si usted quiere ser un buen hijo, este es el manual, el mejor manual que pueda haber, ¿verdad? La palabra de Dios para ser un buen hijo. Porque aquí están los estatutos, decretos, reglas, normas, principios que Dios da, que son las mejores reglas, los mejores principios, porque vienen del autor intelectual, que es Dios mismo, pues. Entonces, todo lo que los principios que vemos en todo el mundo, las reglas, las normas, de aquí se salieron, de esta palabra. De aquí lo sacaron. Este es el formato a seguir, mas sin embargo hemos desviado mucho estos principios, hemos alterado, ¿verdad? En conducir la palabra de Dios. Pero más sin embargo, si nosotros seguimos estos principios, ¿verdad? Aquí está la mejor manera para poder ser un buen padre, ¿verdad? Hay una revista aquí que se vende en México, bueno, no sé si en todo el mundo, yo creo, que dice Padres e Hijos. Pero créame que todos los consejos vienen de aquí, de esta palabra de Dios. Bien, entonces se trata de la vida de David. Se trata de un consejo que David da, ¿verdad?, a su hijo. Nada más y nada menos que a su hijo Salomón. Bien. David pues le dio a su hijo, ¿verdad?, Salomón, este consejo, ¿verdad?, para que pudiera enfrentar todas las batallas de la vida. Tal vez ya no batallas, ¿verdad?, como las que él vivió, pero batallas de la vida, y salir victorioso para que fuera prosperado en todo lo que él emprendiera. Y sobre todo era el consejo de un rey que estaba cimentado en la palabra de Dios. Como todos tenemos detalles, como todos tenemos, hay veces omitimos, ¿verdad? Y cuando David omitió el consejo de Dios, tuvo sus problemas, tuvo sus detalles, ¿verdad? Pero David ya en este tiempo ya estaba en sus últimos días, ¿verdad?, de vida. Antes de partir, antes de expirar, ¿verdad?, como decimos, ya estaba en cama, sin las fuerzas, ¿verdad?, para ir a la batalla, sin las fuerzas para ya enfrentar los problemas que había en ese tiempo, pero tenía fuerzas, ¿verdad?, para dar un consejo que un hijo requiere.
Bien. ¿Cuál sería, si ustedes quieren participar, yo hago esta pregunta, cuál sería, si ustedes se ven esta necesidad como padres, como tíos, como abuelos, no lo sé, cuál sería el consejo, el último consejo que usted daría a su hijo, a su hermano, a su hermana, a su esposa, a su esposo, a sus nietos? ¿Cuál sería el último consejo? Que tuviéramos ese privilegio de llegar a una cama, ¿verdad? Y estar ahí encamados y decir, bueno, ya estoy a punto de partir con el Señor, que es lo más importante, ¿verdad? Y yo te digo esto, como cuando pasaba con Isaac, con Abraham, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar este consejo, te voy a decir. Aquí David tuvo ese privilegio de poder dar el consejo, de partir tal vez con satisfacción, ¿verdad?, hacia el camino del Señor. Y entonces David pudo tener ese tiempo importante que a veces necesitamos, porque la vida, como siempre, no solamente en esos tiempos, como siempre, la vida se nos va en un segundo, la muerte llega en cualquier momento, ¿verdad? Y ya no pudimos dar ese consejo. Ahora sí, yo aconsejo, ¿verdad?, dar estos consejos en el momento que usted requiera o en este preciso momento. No necesita usted estar en cama, ¿verdad? Porque es importante dar consejos toda la vida, y sobre todo los consejos que la palabra de Dios expone, pues. Bien, el buen consejo que un padre da a sus hijos es aquel que da con una autoridad certera. Fíjense bien, vamos a ver cómo dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 1: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bendita sea la palabra del Señor. Gracias a Dios por esa palabra, porque explica pues lo que David, ¿verdad?, aconsejaba a su hijo. Y decimos que el buen consejo que un padre da a sus hijos es aquel que da con autoridad certera. Dice el versículo 1: llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón. Le dijo a Salomón: ven para acá, te voy a dar este consejo. Y ven, dice, y le dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra, ¿verdad? Con esto David, ¿verdad?, ponía su ejemplo de su propia vida, de lo que había vivido,
David había vivido peleas, batallas, había vivido una vida muy difícil. David también, pues de las primeras batallas que tuvo, de las más grandes, porque ya había peleado con el oso, con el león, dice la palabra, y la pelea con Goliat fue lo que marcó su vida, pues lo que Dios hizo en David, y de ahí Dios lo prospera, ¿verdad? Y lo hace rey de Israel. Pero en todo ese caminar, David había pasado situaciones difíciles, hasta se escondió, ¿verdad? Huyó, vivió, no sé, escondido mucho tiempo, porque sus enemigos lo perseguían, hasta su propio hijo lo andaba persiguiendo. O sea, ¿quién más que podía dar ese consejo, verdad? Hay veces en la vida nos pasan tantas cosas y dice, ¿por qué me pasan tantas cosas? Bueno, para que tú seas ejemplo a tus hijos, a tu familia, a tus vecinos, a todo, ¿verdad? Para que tu testimonio sea trascendental en la vida, ¿verdad? De la gente que tú le hables y que se arrepienta y acepte a Cristo como Señor y Salvador. La verdad que David había tenido una vida llena, pues, de muchas cosas y de mujeres, pues, también. Ahora, yo les decía que el consejo puede ser en cualquier momento. No esperemos a envejecer, no esperemos a que ya estemos en nuestros últimos días, ¿verdad? Sino al contrario, aprovechemos el tiempo de platicar con nuestros hijos, de platicar con nuestras esposas, nuestros esposos, nuestra familia, nuestros amigos. Porque cuando pasan las cosas dicen, a veces uno se lamenta y dice, yo le hubiera dicho, pues, ese le hubiera dicho, ya pasó, porque el hecho está, ¿verdad? Entonces, David le dejó algo bien claro, ¿verdad? A su hijo Salomón le dijo, ¿verdad?, que siguiera el camino, que él, que era joven en ese momento, Salomón, escucha a su padre, ¿verdad? Es muy importante también que se dé esa fusión, ¿verdad?, de que yo te doy el consejo y tú escúchame. Porque hoy en día, a como educamos a nuestros hijos, a veces nuestros hijos no quieren ni escucharnos. Así que desde pequeñito, ¿verdad?, dice la palabra del Señor, disciplínalo, aconséjalo. La disciplina no es solamente pegar, lastimar, ¿verdad?, sino es hablar, platicar, aconsejar, ayudarlo, pues. Entonces, ¿verdad?, nosotros en este tiempo tenemos que aconsejar a nuestros hijos. Son tiempos difíciles como en toda la vida, pues, y tenemos que estar ahí, pues. El buen consejo, ¿verdad?, es para que el hijo entienda mejor las cosas. Y David, ¿verdad?, pone como ejemplo su propia vida. ¿Sabes qué, hijo? Yo pasé esto. Ten cuidado, porque así es esto, así es esto, así es esto. Y Dios actúa así también. Porque yo lo viví en carne propia, ¿verdad? Por mi pecado, Dios me quitó un hijo, ¿verdad? Pasé todo esto, tú no pases esto. El consejo que te estoy dando, ¿verdad?, es que tú eres joven y vas a llegar, ¿verdad?, a mi edad. Y en ese caminar te vas a encontrar con muchas cosas. El buen consejo que un padre da a sus hijos, ¿verdad?, es aquel que da con autoridad certera para que el hijo entienda mejor las cosas. Porque cuando estamos jóvenes, ¿verdad?, todo se nos hace fácil, todo se nos hace
tan fácil que queremos hacer todo a la vez, pero no tenemos la experiencia. Hay veces desobedecemos a papá, a veces desobedecemos a mamá y queremos hacer nuestras cosas, ¿verdad?, a nuestra manera. Y ese es el gran error que hoy se vive, porque si tenemos un buen padre, tenemos que tener buenos hijos, pero el fundamento está desde muy pequeño, porque cuando a los 12, 13 años usted no le ha dicho nada a su hijo, no ha platicado con él por el trabajo, por las situaciones que uno pasa, se hace más difícil. Entre más grande sea, ¿verdad?, la edad del niño, se hace mucho más difícil. Esto es como dicen los psicólogos, ¿verdad? Lo voy a expresar sin lastimar a mi hijo. Pero a nosotros, ¿verdad?, nos dejaron un bebé muy pequeñito, de 10 meses. Mi hijo lo sabe, por eso lo digo. Y la mamá dice, cuídemelo, ahorita regreso. Nunca regresó, hasta la fecha la estamos esperando. Mi hijo tenía 10 meses y tuvimos que apechugar todo. Pasa el tiempo y mi hijo va creciendo, pues el niño sí va siendo grande, ¿no? Porque es parte de la naturaleza. Nacemos, crecemos, ¿verdad? Nos reproducimos y morimos al final de cuentas. Entonces, iba creciendo mi hijo y fuimos a las dependencias, ¿verdad? Donde, oiga, ¿sabe qué? Mira, este niño y todo eso, ya pasaron con un psicólogo y pregunté yo que me dieran un consejo, qué hacer con el niño, si en dado caso nos quedábamos con él, porque yo no lo quería dejar tampoco, pues, hacia la deriva. Y entonces la psicóloga nos dijo, miren, es importante, les voy a dar este consejo, es importante que ustedes desde pequeñitos le vayan diciendo que ustedes realmente no son sus papás. Y me pareció bien, pues, analizándolo, dije yo, tiene razón, porque de chiquitito lo va entendiendo, nos explicó muy bien, pues. Digo, no, mire, es que sabe que el niño desde pequeño lo ve así como que, ay, no, pues dicen que no son mis papás, pero bueno, pues yo sigo aquí. Y sí, así no algo así de que, a ver, hijo, siéntate, no. Así a veces estábamos en la cama jugando y todo eso, y ya íbamos platicando con él. Y fue entendiendo, gracias a Dios, pues, mi hijo es algo maduro, sí tiene sus situaciones, pues, sí le afecta, pues, por más que uno le dé el cariño, el amor, pero ahí está mi hijo, pues, lucha con eso, de saber que su mamá, pues, nunca nosotros jamás hemos hablado mal de su mamá. Pero el consejo que nos dio, ¿verdad?, la psicóloga es esto, váyanle diciendo. Y mi hijo fue entendiendo. Y él sabe que no somos sus papás, pues. Pero él nos ve como sus papás. Yo agradezco a Dios. Porque ya no estamos con ese pendiente que muchos están de que no le dijeron nada a sus hijos y tienen ahorita 13, 14 años y es una edad muy difícil. Entre más pasa el tiempo, más difícil se hace. Y aquí igual, entre más pasa el tiempo que los hijos crecen, más difícil se hace platicar con ellos. Por eso es importante platicar desde muy temprano. La palabra de Dios habla de esto, pues. Aconseja al hijo, ¿verdad?, desde muy temprano, disciplínalo desde muy temprano, ¿verdad?, para que de grande, ¿verdad?, no tengas muchos problemas. Esa es la paráfrasis. Entonces, aquí, ¿verdad?, es explicarle al hijo, ¿verdad?, para que entienda lo mejor, ¿verdad?, con un consejo certero,
con un consejo con autoridad, ¿verdad? Ven para acá, mira, quiero decirte esto. Si tú te vas, ¿verdad?, en la noche con tus amigos y todo eso, te puede pasar esto y esto. Concreto, certero, con autoridad. Así es que yo te recomiendo mejor que no vayas. Yo te recomiendo que esto y lo otro, ¿verdad? Dicen los expertos que a los hijos hay que soltarlos para que experimenten, pero en ese experimento pueden pasar muchas cosas. Unos hermanos dijeron, aquí delante de la iglesia decimos que nuestros hijos, bueno, les dimos la oportunidad de que se vayan, conozcan el mundo para que ellos sepan qué es, pues. Ya están grandes, ya los educamos, ellos van a... Cuando no están preparados, el mundo se los comió. Y fue yo agradezco a Dios porque a veces yo creo que las oraciones de los papás, de las mamás, tienen mucho que ver, pues, en el cuidado. A pesar de muchas cosas que pasaron, ahí están los muchachos, pues. Les pasaron, creo que entendieron, aprendieron, y pues ahí están, pues, luchando, gracias a Dios. Y pero no les recomiendo que hagan eso con sus hijos, pues. Bien, la palabra de Dios nos dice algo muy importante, que el día de mañana no es nuestro, ¿verdad? No podemos hacer uso de él. Nosotros, ¿verdad?, tenemos que entender que nacemos, crecemos, o sea, somos jóvenes, somos niños, somos adultos, y ahí vamos, ¿verdad? Nos reproducimos y morimos. Así es que David le explica bien, ¿verdad?, a su hijo todas las vivencias que él tuvo, y determina un buen consejo, ¿verdad? Mi vida fue así. Cuando yo fracasaba es porque pecaba, cuando yo tenía algo es porque, cuando Dios me disciplinó es porque yo estaba en pecado. Así que tú no hagas eso. Ahorita eres joven. Y dicen por ahí, así como te veo me vi, y así como me ves, te verás algún día. Lo que tú estás viviendo de joven, yo lo viví también. De niño también lo viví, de adolescente, de adulto, tú lo vas a vivir también. Y de viejo también lo vas a vivir. Así que yo te aconsejo esto, ¿verdad? Entonces, el buen consejo que un padre da a sus hijos también es aquel que determina lo mejor para la vida de los hijos, expresando el esfuerzo que se necesita para vivir. Cuando mi padre estaba prácticamente ya en sus últimos días, sus últimas horas, de repente reacciona, y siempre me lo dijo: hijo, me dice, te pido el favor que cuides a tu hermano, pues. Y yo soy más chico, pues. Cuida a tus hermanos, cuida a tu mamá, dice, llévala a tu casa. Porque no quiero que se quede ahí. Y le dije: padre, no te preocupes. Tú sabes que yo siempre he cuidado de mi mamá, pues he cuidado de ti hasta los últimos días. Estuve ahí en el hospital 19 días, pues, no constantes, intermitentes, pues, porque me ayudaron mis hermanos también, pero el mayor tiempo me la pasé con él, pues, del 1 de enero al 19 de enero, mi padre falleció. Entró al hospital el 1 de enero y falleció el 19 de enero. Y entonces me daba eso, ¿no? Me decía: ¿sabes qué? Yo te pido por favor que cuides a tu mamá, a tu hermano Enrique, sobre todo, me decía. Yo agradezco a Dios, pues, por la vida de mi padre, que
tuvo una vida difícil como todos los papás que en esa época vivieron, y hay veces no se pensaba mucho, ¿no? en de que en algún momento y hasta la fecha vas a llegar a grande, a viejo, adulto, pero aprendí mucho de él, aunque hay veces mis hermanos decían que no aprendimos nada, pero sí, yo sí aprendí mucho de él. Aprendí mucho de mi mamá, y yo agradezco a Dios pues por todo lo que viví con mi papá. No me arrepiento. Fui feliz de tener una niñez no de lujos, humildemente vivimos, pero vivimos bien. Humildemente vivimos como se debe de vivir, pues, en amor, en armonía. Y nos gozamos, pues, de disfrutar. Yo disfruté mucho de mi papá, mi mamá, que ahorita ya no están, pero yo agradezco a Dios todos los buenos consejos, pues, que nos dieron. Agradezco a Dios por su vida, por lo que vivimos, porque nos sostuvieron hasta donde pudieron, a su manera, a su forma, a sus condiciones, pues estábamos ahí. Pero gracias a Dios, pues, porque hoy puedo expresar que Dios bendiga a mi padre que está con el Señor, porque unos 3 años antes él se arrepintió y pidió perdón a Dios, y gracias a Dios a mi madre también, pues, que algún día, yo sé que algún día los voy a encontrar por allá también. Bien, entonces, ¿verdad? El buen consejo que un padre da a sus hijos, ¿verdad? Es aquel que determina lo mejor para la vida de los hijos, expresando el esfuerzo que se necesita para vivir, ¿sí? Porque no le puedes pintar a tu hijo, ¿sabes qué? Mira, te doy este consejo, ve, estudia y vas a ser feliz. Esa es una gran mentira. En la vida se necesita esfuerzo, se necesita sacrificio, se necesitan muchas cosas, ¿verdad? Pero sobre todo, ¿verdad? Se necesita tener el amor de Dios en nuestras vidas, como lo tuvo Jesucristo, ¿verdad? Tenía el amor de su Padre. Jesucristo es nuestro Padre, pues. Y la verdad que la vida sin Cristo no es nada. Porque, les decía yo, nacemos, ¿verdad? Vivimos, nos reproducimos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Esa es la ley de la vida. Pero dentro de ese lapso, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por algo. Nosotros, Dios nos escogió, ¿verdad? Por algo, por estar aquí en este mundo. Hay una razón de ser, ¿verdad? Del por qué estoy aquí. Váyase, dijeran muchos, vamos a morir pero con dignidad. Vamos a morir, pues, viviendo para Cristo, que es lo mejor que podemos hacer. Bien, David le dice, aprovecha las fuerzas, ¿verdad? La energía, la juventud, para que forjes un futuro, pero no pensemos siempre en lo económico, sino forjar un futuro familiar, un futuro donde podamos, ¿verdad?, nosotros tener una vida sana. Porque muchos se llenan de lujos, pero a través de muchas situaciones, y piensan ellos que viven bien, pero no viven bien, porque viven frustrados toda la vida, porque se andan escondiendo, andan buscando refugio, donde el único refugio es Cristo Jesús. Pero a la verdad, pues, David le dice, esfuérzate, la vida necesita esfuerzo, dice,
yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. O sea, piensa pues, analiza las cosas, busca, ¿verdad?, el consejo de Dios para que tú seas un buen rey. Porque ya Salomón lo habían puesto, pues David ya lo había puesto porque él ya no tenía esas fuerzas para poder llevar al pueblo, ¿verdad?, con toda la autoridad que se necesita, con toda la sabiduría que se necesita. Ya David ya estaba en sus últimos días. Y entonces, ¿verdad?, el buen consejo que un padre da a sus hijos es aquel que determina lo mejor para la vida de los hijos, expresando que tenemos que actuar con valentía, pensar como adultos. Los jóvenes tienen que entender que el esfuerzo tiene una palabra inseparable: valentía. Hay veces nosotros, ¿verdad?, hoy en día yo entiendo la situación que vamos y buscamos a nuestros hijos y hacemos y todo eso, pero hay veces a los hijos hay que ver la manera que ellos se desenvuelvan, hay que ver la manera que ellos busquen, ¿verdad?, la forma de cómo salir de un problema de buena forma. Porque no toda la vida vamos a estar con ellos. Hay gente adulta que depende todavía de los papás. Y David aquí ya le estaba diciendo, ¿sabes qué? Le estaba expresando, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Yo ahora que viajo, pues, voy con mis hijos y les doy consejos. Me voy a Chiapas y les expreso, pues, le digo, me voy, yo no estoy con ustedes. Le digo, Chuy, aplícate en tus tareas, haz tus tareas, pon atención, porque yo no estoy ahorita aquí con ustedes todo el tiempo. Voy y regreso, así estoy. Entonces ponga mucha atención, pues, porque tú solo tienes que hacer tus tareas. La mamá le ayuda, pues, pero él tiene que entender que él tiene que hacer sus tareas solo. Y eso es lo que David le estaba diciendo. Tú solo vas a tener que resolver los problemas. Tú solo vas a ver el camino, pues, también del pueblo, ¿verdad? Y muchas personas se esfuerzan, trabajan mucho, ¿verdad? Son estudiosos, pero no tienen la valentía. Yo conocí muchos amigos que eran muy buenos en la escuela y sabían cómo resolver el problema, sabían cómo expresar, ¿verdad?, pero tenían mucho miedo y eran muy penosos y no querían hablar. Hay veces se necesita la conjugación de estas dos cosas, ¿verdad?, del esfuerzo y la valentía para poder salir adelante en esta vida. Perdón. Bien, el buen consejo, ¿verdad?, que un padre da a sus hijos, sobre todo el rey, ¿verdad?, es aquel que determina el mejor camino a seguir. Y esto es lo maravilloso, ¿verdad? Lo mejor que podemos aconsejar a nuestros hijos, lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos, seguir el camino de Dios. David le dice en el versículo 3a, ¿verdad? Dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, dice, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿verdad? Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti
varón en el trono de Israel. Palabra de Dios. Y eso es lo que David le estaba diciendo. Sigue el camino de Dios, sigue los consejos que Dios te va a dar, porque Él va a prosperar tu vida. Esa sería la paráfrasis, pues. Si tú, ¿verdad?, sigues el consejo de Dios, sigues sus decretos, sus mandamientos, la ley, ¿verdad?, que nos ha puesto a través de Moisés, pues te va a ir bien. Yo le digo a los niños de la casa hogar, muchos me decían, ay hermano, no sé cómo va a ir en el examen. Hijo, estudiaste, te va a ir bien, porque seguiste los alineamientos que se debe seguir de un estudiante cuando va a tener un examen, o cuando va a participar, o cuando va a exponer, o cuando te va a ir bien, porque ahí se tiene que conjugar, ¿verdad?, el esfuerzo y la valentía para poder pasar y poderse desenvolver, porque ellos tienen que hacerlo. Hay muchas mamás que están ahí. Yo conocí una mamá, dos mamás que no me acuerdo cómo les pusieron, pero que no soltaban al hijo desde el primer día. Cuando mi hija se inscribió, mi hija Ami, y bueno, yo la dejaba y me regresaba y la iba a buscar, pero estas señoras a cualquier hora estaban en la escuela. Creo que se recibieron ellas también. Estaban todo el día. Yo creo que los hijos ya no sabían qué hacer. Y a los hijos los cotorreaban mucho. Ustedes saben en la secundaria cómo son los muchachos, pues. Y estos muchachos se escondían de los papás en vez de darles alegría, pues. Y cómo no, porque era una sobreprotección, dijera que sobrenatural. ¿Y saben qué? Creo que las nombraron, hasta la fecha las recuerdan. Las nombraron, ay, no me acuerdo. Un nombre les pusieron ahí. Sí, porque eran las vigilantes de la 96. Porque en Forum encontraron eran las observadoras de la 96. En Forum hablaban, oiga, tenían el teléfono hasta del presidente, creo. Le hablaban, oiga, ¿sabe qué? Mira, acá hay unas muchachitas en Forum. Y iban por ellas. Y se escondían más de las señoras que del conserje, que del prefecto. Porque, y ahí estaban con los hijos, pues todo el día. Llegaba, a mí me hablaban hace un X día, cualquier día. Y ya estaban ahí las dos. Ahí estaban las dos. Pobres muchachos, ¿no? Entonces, yo creo que la sobreprotección también afecta a los hijos, pues. Entonces, el buen consejo, ¿verdad?, es ¿verdad?, el que David le da, el que determina el mejor camino a seguir, que es guardar los preceptos de Dios. Dios le decía, guarda la palabra que Dios te da, guárdalas en tu corazón, en tu mente, porque eso es lo que te va a sacar adelante, eso es lo que te va a prosperar, ¿verdad? Cuídala, protégela, porque eso es lo mejor en esta vida. No es el dinero, no son las posesiones, no son las mujeres, no es vaya, esa fama que tengas, sino lo mejor que puedes tener, ¿verdad?, es la palabra de Dios en tu corazón. Eso es lo mejor. Y David estaba dando un consejo con autoridad, certero, concreto. Así debemos de ser nosotros con nuestros hijos, ¿verdad? Este consejo, ¿verdad? Yo veía ahí
es muy importante, pues los jóvenes oyen, ¿verdad?, sermones, escuchan consejos, pero están permitiendo que el enemigo, por medio de amigos, de novios o novias, les arranque la palabra que Dios ha sembrado en sus corazones. Porque ciertamente a nuestros hijos les inculcamos desde pequeños, ¿verdad? Pero cuidado, aguas con las malas compañías. Entonces, ¿verdad? No tenemos que permitir que nada ni nadie nos arranque la palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones. Es por eso que tiene mayor sentido lo que nos enseña, ¿verdad?, el proverbio, ¿verdad? Proverbio 4:23. Dice que un buen consejo, ¿verdad?, a un hijo. Proverbios es trascendental para toda su vida. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es la palabra de Dios. Recaemos en lo mismo y volvemos a recaer, porque eso es. Y entonces, ¿verdad?, el buen consejo que un padre da a sus hijos, ¿verdad?, es aquel que determina el mejor camino a seguir, andando en sus caminos, observando estatutos, mandamientos, decretos y toda la palabra que Dios nos da. Este es el mejor consejo, ¿verdad?, en el cual usted le puede dar a su hijo. El mejor regalo que usted le puede dar a un hijo es una Biblia. Si usted le quiere regalar un libro, regálele la Biblia. Y ahí está todo lo que el hijo necesita para poder vivir una vida sana, alegre, llena de felicidad. Con todos sus problemas que va a haber, pero en Cristo Jesús se vive mejor. Y entonces yo creo que como padres, ¿verdad?, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y lo mejor es esto, los consejos que Dios nos da cada día, ¿verdad? Bien, no tratemos, ¿verdad?, que Dios camine por nuestros caminos, sino camina por los caminos de Dios, que es diferente. Tenemos que caminar por el camino que Dios nos da. Y el éxito, ¿verdad?, el éxito hablando de la vida, no de las posesiones, del dinero, nada, de un cristiano depende mucho de los caminos que andamos y de hacer las cosas a la manera que Dios quiere que caminemos, no que nosotros querramos caminar. Si queremos tener victoria en nuestra vida y ser prosperados, ¿verdad?, en todo lo que emprendamos, tenemos que enderezar nosotros nuestro corazón al camino de Dios. No esperar que Dios, ¿verdad?, tuerza, ¿verdad?, su camino conforme a los deseos de nuestro corazón, sino que tenemos, ¿verdad?, que enderezar nosotros nuestro corazón al camino que Dios quiere. Y entonces, como dice el proverbio, ¿verdad?, que dejemos de ser sabios en nuestra propia opinión. No seamos sabios, ¿verdad? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Yo voy solamente a concluir con esto. Es un versículo, la palabra de Dios en Deuteronomio 6, del 1 al 9 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, dice, para que los pongáis en obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida,
para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y los multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra del Señor. Si tú haces todo esto, dice, el Señor va a prosperar tu camino y te irá bien y serás de larga vida. Yo agradezco a Dios por la palabra del Señor y gracias pues por estar aquí. Gracias por estar viendo pues este programa, porque el día de hoy Dios ha hablado pues con consejo de autoridad, porque lo que Dios quiere es pues aconsejar concretamente y que usted, ¿verdad? Viva, conozca, ¿verdad? La palabra de Dios, la sienta y que la pueda poner en práctica todos los días de su vida. Dios les bendiga y gracias pues por ese espacio y bendiciones, que tengan un bonito fin de semana y gracias a Dios por este momento. Dios les bendiga, hermanos. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. No hay un abrazo que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo, en medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi sueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te llevo. Si juntos caminamos, llegaremos a ese La amistad es un tesoro como perla que no encuentro lo que sé. Tu amistad me hace bien.
te encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien.